Sí, te escuchamos. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar. A ver, una pregunta por acá. Ahí está. Lorelei. Bueno, empezamos. Hoy es la segunda clase, así que bienvenidos a todos. Vamos a hablar de las secuencias que usamos, básicamente las primeras que usamos. Vamos a hablar de varias, pero creo que saber de secuencias de cine y secuencias de T1 y T2 STIR son las secuencias más emblemáticas de resonancia cardíaca. T1 y T2 STIR se comparte con resonancia en general, así que los técnicos del grupo la van a conocer más y los cardiólogos ahí les explicaré un poco más. Y la semana siguiente vamos a hablar de secuencias de flujo, el realce tardío y algunas cosas nuevas que hay. Bueno, vamos a empezar. A ver, esto. En lo que es la preparación del paciente antes de que se haga el estudio, hay que preguntarle fundamental siempre qué edad tiene y peso y altura. ¿Y eso por qué? Esto también es más para el técnico, porque a la hora de hacer un estudio, todas las medidas de los volúmenes que obtengamos se van a indexar a superficie corporal. Y esa superficie corporal surge del peso y de la altura. Hasta hace 1 año y medio había un nomograma de valores normales acorde a la edad, y los pacientes de más edad tenían valores distintos de los más jóvenes, así que había que saber la edad. Hoy mucho cambió eso y hay nomogramas solo en base al sexo, al género. Así que tenemos que saber la edad como cualquier paciente, pero no es clave como hasta hace poco, depende del valor normal que quieran usar. Si usan los valores normales viejos, hay que indexar, hay que, digamos, asociarlo a una edad, a rangos de 10 años, o sea, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, y bueno, de la superficie corporal siempre. Eso es algo que a veces uno está un poco en contra, porque los pacientes que son muy gordos, el valor de superficie corporal le puede dar normal, o sea, un ventrículo algo dilatado. Que si el hombre fuese flaco, estaría dilatado, pero como es obeso, la superficie corporal es grande y el valor indexado es menor. Así que eso es un problema, porque si nos basamos exclusivamente en lo que es superficie corporal, le estamos diciendo que es un ventrículo normal cuando en realidad está levemente dilatado. Y no es lo mismo la irrigación del tejido adiposo, no necesita más volumen minuto, cosa que tenga que tener un corazón más grande y de más volumen para poder satisfacer la demanda de esos adipocitos de más. Así que ese es una cosa que, digamos, no se puede resolver porque ya toda la literatura está indexada a superficie corporal. Algunos la han indexado a altura, o sea, porque la altura es más lo genéticamente uno tiene el corazón de lo alto que es, pero mucho no se usa todo superficie corporal, así que bueno, no nos demoremos más en esto. Hay que explicarle al paciente que dura 1 hora más o menos el estudio, un poco más, poco menos, de modo tal que se va a tener que quedar quieto y va a tener que seguir las instrucciones de lo que es la respiración. Algo que es fundamental para decirles es que vayan al baño antes del estudio. Parece una pavada y que si en una clase vas a poner ir al baño antes, sí, porque en la mitad del estudio decir no aguanto, me estoy haciendo encima y quiero hacer pis, soné el estudio. Y muchos pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen que someterse a una resonancia no suspenden los diuréticos antes. Así que es bastante frecuente que un estudio se tenga que suspender en la mitad para ir al baño, hacer pis y después volver y tener que hacer localizadores de vuelta, todo de vuelta. Así que es bastante, digamos, práctico decirles vaya al baño antes y 1 horita sin hacer pis. Lo que le vamos a pedir al paciente es que vamos a hacer apneas expiratorias. El paciente va a tomar el aire todo por la boca, sin retener el aire, lo elimina
y esa apnea expiratoria es la apnea más reproducible que hay. También se puede hacer de forma inspiratoria, pero después de un estudio de 1 hora, las apneas inspiratorias uno a veces no inspira con el mismo tesón con el que inspira al principio, después de 50 minutos. Así que es más reproducible la apnea expiratoria. En el caso de que el estudio se haga con anestesia, porque el paciente es claustrofóbico y hay resonadores que tienen mesas de anestesia, que son mesas de aluminio como para poder intubar al paciente, relajarlo, así relajantes musculares, paro respiratorio. El anestesista lo que hace es setear el respirador, digamos, apaga la palanca, el respirador no cicla, esas apneas, se adquiere un estudio que como el paciente tiene mucho más fracción inspirada de oxígeno en la mezcla gaseosa, puede aguantar más tiempo, y bueno, le dice que respire y vuelve el respirador a ciclar y el anestesista se tiene que morfar todo el estudio ahí. Así que bueno, no se hacen resonancias cardíacas con sedación, poniéndole como una anestesia pediátrica, o un paciente claustrofóbico que se tiene que hacer una rodilla. No se hace solo con así sedantes tipo propofol, sino directamente es relajantes musculares, anestesia general, intubado, ¿sí? Es mejor hacer 2 apneas de 10 segundos que una apnea de 20, salvo que el paciente sea un deportista y pueda aguantar una apnea grande. Pero en general es preferible que el estudio salga bien haciendo una apnea, un corte, una apnea, un corte. Bueno, vamos a usar electrodos para explicarle al resonador que tenemos que adquirir un ciclo cardíaco con actividad eléctrica, basados en la actividad eléctrica. La semana pasada habíamos dicho que podíamos usar el pulsímetro, pero en general lo que se usan son electrodos, que son electrodos de carbono, son de una punta negra que no dan artefactos, a diferencia de los electrodos que uno usa en una unidad coronaria, una terapia, que son de metal. Se puede usar electrodos de metal si tuvieran, pero va a dar un artefacto desacabocado en la piel y tal vez si está puesto muy en la cara anterior, ese artefacto puede llegar hasta la cara anterior del ventrículo derecho y eso puede alterar la evaluación de la motilidad del bebé. Así que en general se usa tanto para tomografía como para resonancia electrodos de carbono que no tienen artefacto. Y esos electrodos tienen un gel que con el tiempo ese gel se va secando. Entonces conviene poner el gel que se usa en los electroencefalogramas, de los geles que se usan de neurología, interpuesto entre la piel y el electrodo, y chequear que el ritmo sea regular y que estemos sensando bien antes de introducirlo y ponerle arriba la bobina. En cuanto a eso, uno es medio obse porque después uno ve que tiene pérdida de tiempo si lo hace mal de entrada, que es que cerciorarse que tengamos buena línea de base, porque errores en la línea de base van a ser después errores de sensado en los cines, en los T1, en los T2 STIR, en los realces, y eso puede alterar la calidad del estudio. Así que hay que tardar, si uno tiene tardado 20 minutos porque el señor es un oso, está lleno de pelo, y hay máquina para rasurarlo, se rasura y se tarda lo que tenga que tardar hasta que la señal sea buena, ¿sí? A veces uno tarda media hora en ponerle la vía, en rasurarlo, en conectarlo, y el estudio más o menos tarda un poquito más, ¿sí? Así que bueno, en cuanto a eso hay que tener esas recomendaciones. En cuanto a la vía, uno le va a pasar contraste en el 99% de los casos. Ese contraste son más o menos entre 15 y 30 mililitros, depende del gadolinio que usemos. Y uno lo que hace es o ponerle una vía en el momento que tenga que inyectar el gadolinio, ponérsela antes. La ventaja de cada lugar tiene su escuela y cada técnico hace lo que le parece. A algunos pacientes le ponemos la vía antes, cosa de y ya dejamos un prolongador largo, cosa que cuando lo metamos
se hace el estudio y no tenemos ni que sacarlo al paciente, ni buscarle la vía y mover un poco la mano y mover un poco el tórax. Pero ¿qué pasa? Uno ya dejó la vía, es un insumo, no cuesta nada, pero después de muchos insumos, uno mete el paciente, dice sacame, sacame, es abrimos una vía, abrimos gadolinio, lo dejamos todo preparado y en definitiva el paciente después dice sacame, sacame. Así que bueno, no, eso es bastante peculiar. Bueno, y en cuanto a las contraindicaciones, esas ya lo sabemos todos, cosas metálicas, tarjetas, anillos, celulares, piercing, arandelas. Las arandelas de los lockers son un problema porque a veces el paciente deja sus cosas en un locker, la arandela se la pone en el bolsillo de un jogging que no tiene cierre y uno no lo chequea y eso puede dar un artefacto que si se lo puso en el bolsillo izquierdo va a generar artefactos, ¿sí? Así que bueno, sepan siempre que es un animal que está ávido de metal y que va a comerse todo lo que pueda. Linda esta imagen. Bueno, esto es lo que les estábamos diciendo. Los electrodos de carbono que usamos. Se utilizan la distribución como cualquier electrodo. A veces son 4 electrodos, a veces son 3. Están rotulados con letras de brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha y pierna izquierda. O cuando son 3 no tienen lo correspondiente al negro, que es el de tierra. Se ponen así como una L o un cuadrado alrededor del hemitórax izquierdo. Sin esto, si esto anda mal, el estudio va a salir mal. Así que hay que cerciorarse de que esto con el tiempo se va tipo oxidando o tiene un depósito de alguna sal de óxido verde en el electrodo y hay que limpiarlo. Eso una vez lo hicimos con Matías, si está presente ahí nos va a recordar eso. Tuvimos que limpiarlo porque no sensaba y si eso sensa mal y tiene ruido, es un problema. Así que estoy dándoles así, sí señor, dice Matías, muy bien. Así que estamos dándole tips para cuando hagan estudios, conserven eso fuera de un ambiente húmedo y hay que mantenerlo. Después lo que usamos acá al costado es un sensor respiratorio. ¿Podemos hacer el estudio sin el electro? Dijimos que no, pero sí podemos hacer el estudio sin el sensor respiratorio. Nos va a decir básicamente cuándo el paciente está haciendo la apnea y cuándo no. Salvo el Philips, el resonador Philips tiene una falla, uno puede decir que si no sensa actividad del sensor respiratorio, no adquiere el estudio. Los otros es nada más para chequear cómo está haciendo bien el estudio, está haciendo bien la apnea, podemos seguir, pero el resto de los equipos lo sigue haciendo. A veces en los Philips no, así que eso es un dato. Esto sigue por acá, ¿dónde está mouse? Acá. Esta es una línea de base de un resonador que el paciente tenía bastante pelo y le estaban poniendo la bobina encima. Entonces, cuando el técnico ve esto y dice, no, el electro está bien porque tiene 60 por minuto. No tienen que fijarse en el número, sino que tienen que fijarse en la señal. Esto, probablemente acá no haya latidos. Este es un latido y no lo está sensando. Lo que sensa el equipo son estas líneas blancas y tienen que coincidir con los latidos, como de este modo, donde el paciente se lo rasuró, se le puso la bobina bien, se quedó todo quieto y ahí lo introdujimos, ¿sí? Así que no miren tanto el número, sino miren la señal cuando quieren. Esta señal, que se parece a un electro de cardiograma así de superficie, es bastante distinta a la señal. Esta señal está adquirida fuera del tubo, fuera del gantry. Está el paciente acostado antes de ingresar. Entonces se parece bastante a la línea del electro. Una vez que el paciente entre al resonador, al tubo, toda señal eléctrica altera el campo magnético y lo que vamos a ver es se sigue viendo una señal de electro, pero las alteraciones que pueda tener en el segmento ST son inevaluables y si el paciente acá tiene infra, tiene supra, es totalmente inevaluable. Gracias que podemos ver que tenga extrasístoles, si son anchas o son angostas, y no mucho más.
Lo que sirve acá es saber, hay un QRS, sí, listo, es lo que necesita el equipo saber. Este es el sensor respiratorio puesto en acción. Acá al paciente se le dice que respire hondo. Esta es la última respiración normal, como estas. Respire hondo, suelte todo el aire y no respire. Una vez que el paciente le decimos no respire, lo que hace en estos segundos es bastante variable. Algunos pacientes hacen la curva bien como está acá, algunos pacientes vuelven a respirar un poquito como el miedo a quedarse sin aire y contienen un poquito el aire. Hay que ir acostumbrándose, esto es más para los técnicos, a lo que hace el paciente acá y no adquirir cuando está bajando es no respire y empezar a disparar, sino mirar y esperar un poquito hasta decir adquirir y uno adquiere el estudio, ¿sí? Porque movimientos del diafragma hacen que se vea mal, ¿sí? El resonador, salvo en las secuencias que son de respiración libre, en todos necesitamos que esté en apnea respiratoria, en apnea expiratoria. Cuando el estudio se hace con anestesia y el anestesista ya está 1 hora y se quiere ir, que eso pasa siempre, y uno empieza a ver que el efecto relajante muscular se está yendo, uno va a empezar a ver micro respiraciones chiquititas, o el anestesista pregunta, ¿falta mucho? Y uno le dice, no, inocentemente, no, falta mucho, y no le pone más relajante muscular. De modo tal que las últimas secuencias, las que son más importantes del relance tardío, salen movidas, porque el paciente está empezando a respirar. Así que la moraleja de esto es siempre mentirle al anestesista, siempre decirle el estudio tarda media hora más, cuando en realidad faltan 10 minutos. Cosa de que le ponga relajante muscular y decirle, está mal relajado, necesito que lo duermas bien porque está saliendo movido, ¿sí? No teman pelearse con los anestesistas, que para eso están, para eso cobran, para ser peleados a muerte. Bueno, visto las partes técnicas, vamos a hablar de las secuencias. Esta es una imagen de un eco, de los cardiólogos están acostumbrados a ver. Y lo que podemos ver en este eco básicamente es la motilidad, vemos que engruesan las paredes, que el tamaño es normal, la función es buena, pero no podemos ver mucho más. Vemos una imagen de un eco moviéndose, de un corazón moviéndose, pero no podemos ver procesos. La resonancia cardíaca lo que hace es, a través de secuencias que son específicas para ver solo un proceso, ven esos procesos, no ven solo la imagen en movimiento. Por eso hay algunas secuencias que van a estar en movimiento y otras secuencias que van a estar estáticas, cosa de ver ese proceso que queramos ver. Entonces, si lo que queremos ver es grasa o pericardio, vamos a hacer el mismo 4 cámaras, pero en una secuencia que se llama T1, que es una secuencia estática, donde la sangre se ve de color negro. ¿Dónde estás acá, Mau? Vamos a hacer este puntero láser. Ahí está. La sangre se ve de color negro, el músculo se ve gris, todo lo que cambie la intensidad se va a referir la intensidad con respecto al músculo. Si algo es hiperintenso con respecto al músculo. Si vemos una masa que es igual que el músculo, lo llamamos isointensa, ¿sí? Acá hay líquido o un espacio ocupado por fuera del pericardio visceral y por dentro del pericardio parietal, un espacio ocupado por una señal, no sabemos si es líquido o es pericardio, las ramas inflamadas del pericardio, un espacio isointenso, porque es de la misma intensidad que el músculo, ¿sí? Él rodea el corazón prácticamente, está en la cara derecha, en la cara anterior y acá en la cara lateral izquierda. Estas estructuras que vemos acá, como dijimos la vez pasada, son las coronarias que están insertas en la grasa epicárdica. O sea que todo lo que querramos ver de pericardio, tendríamos que pedirle un T1 para ver si ese pericardio está engrosado o no engrosado, porque tenemos la ventaja que ese pericardio está interpuesto entre la grasa epicárdica y la grasa extracardíaca. Así que bueno, tenemos esta secuencia. Y es una secuencia estática, básicamente sirve para eso. Si lo que queremos ver ahora es edema o inflamación o contenido acuoso, lo que vamos a pedir o hacer, si estamos delante del paciente, es una secuencia que se llama T2 STIR. La secuencia se llama T2
y STIR es una secuencia que se agrega a esa que sirve para suprimir la grasa. Cosa que también podríamos hacer un T1 STIR, y hay unas secuencias específicas para grasa que se llaman SPIRE, que anulan específicamente la intensidad de la grasa. En tumores, vamos a ver un caso ahora, pero en tumores uno trata de usar todas las secuencias que tiene a mano porque tiene que hacer lo que es la caracterización tisular, así que hay T1 y T1 SPIRE, T2 STIR, CINES, hacemos todo lo que tengamos. En este caso, lo que podemos ver, no solo en el T2 STIR sirve para ver las miocarditis, donde hay edema e inflamación así de la pared muscular, sino que también acá podemos ver un tumor que sale de la aurícula izquierda, del tabique interauricular, y protruye dentro del ventrículo izquierdo. Ese tumor, como vemos en el T2 STIR, es fundamentalmente acuoso, resalta mucho con el T2 STIR, así que eso nos orienta que los tumores que salen de esa localización suelen ser mixomas. Así que teniendo un T2 STIR con esa característica, podemos orientar a que un tumor acuoso que sale de ese lugar suele ser un mixoma, ¿sí? Lo más parecido que tenemos al eco es la secuencia de cine, que dijimos tiene mucha más resolución temporal. Eso es algo que vamos a ver hoy, cómo se adquiere esa imagen. Este cine es una secuencia derivada del T2 STIR, de modo tal que el líquido pericárdico lo vamos a ver blanco porque es líquido, pero es derivada del T2, no del T2 STIR. O sea, la grasa la vamos a ver blanca, ¿sí? Entonces ahí vemos una mínima cantidad de líquido que desaparece cuando el ventrículo está en diástole y se achica el ventrículo en sístole y vemos un poco más de líquido. Y si tuviésemos edema miocárdico, también podemos ver heterogeneidades en la señal del músculo más intensas, indicando que ahí hay algo de edema, ¿sí? Eso lo podemos ver en las secuencias de cine. A ver, ahí hay actividad del chat. ¿La secuencia de cine siempre deriva de T2? Sí. La secuencia de cine es derivada de T2. Todo lo que veamos cines son son T2 en movimiento no son T2 en movimiento porque se levantan todos los que ganaron los premios Nobel de resonancia, pero se deriva de T2. Comparte las mismas características de realzar lo que es líquido, ¿sí? Otra secuencia que es también tal vez la secuencia estrella, junto con los cines, es para diferenciar estructuras. El cine es para ver motilidad, para ver cómo se mueven. Sí, no, es para ver motilidad, no es para ver una estructura anatómica, que eso lo podemos ver con un T1, sino para ver cómo se mueve una parte con respecto a otra, si hay alteraciones en las válvulas. Fundamentalmente del cine lo que queremos ver es que se mueva el corazón y evaluar esa motilidad. Para las estructuras quietas podemos usar el cine y frisándolo en un segmento, o podemos usar un T1 también, pero estructuras en movimiento, siempre conviene todo lo que es en movimiento, ver el cine. Esto hacemos lo que se mueva. Ahí está. Secuencia muy importante, el realce tardío. Ese realce tardío, que lo vamos a ver en profundidad la semana que viene, sirve para ver fibrosis e inflamación. Y con esto le digo fibrosis e inflamación como para hacerle la versión corta, porque en realidad no sirve para ver fibrosis e inflamación. Sirve para ver el volumen del espacio extracelular. Sirve para ver, acá hay espacio extracelular aumentado. Lo que pasa es que habitualmente cuando hay inflamación o cuando hay fibrosis, ese espacio extracelular aumentado, ese espacio extracelular está aumentado, así que, y es ocupado por el gadolinio. Entonces, él sirve para ver miocardiopatías, para ver infartos y también para este caso donde el pericardio, esa membrana que está envolviendo por fuera el corazón,
tiene un aumento del espesor, cuando no debiera ser así porque el pericardio está muy poco vascularizado. Entonces, cuando está inflamado y hay inflamación activa, o sea, hay pericarditis, ahí el pericardio se ve más intenso en el realce tardío. Es lo que define si tenemos un paciente que tiene pericarditis, tenemos que hacerle un realce tardío del pericardio. No solo con el T1 podemos ver si tiene líquido, porque tranquilamente esta imagen que vemos acá podría ser líquido y no estar inflamado y tener un pericardio fino con derrame pericárdico. Lo que hace que tenga inflamación es el aumento de la vasculatura del pericardio visceral, del pericardio parietal, perdón, que es el que está vascularizado, eso lo podemos ver con el realce. O sea, tanto para pericarditis crónica, pericarditis aguda, realce tardío, ver inflamación. Y bueno, y todo lo que vamos a ver bien la semana que viene, que es todo en media clase, es de realce tardío. Para ver infartos, miocardiopatías, su capacidad pronóstica. Bueno, una secuencia que se usa poco, pero que tiene su indicación, al menos visual, y tiene trabajos que lo demuestran su utilidad, es lo que es la secuencia de tagging. Tag es una etiqueta que lo que hace es poner una grilla, que puede ser tanto cuadriculada como lineal. Uno eso lo puede setear en algunos equipos, en otros no, viene solo cuadriculada. Y lo que sirve es para ver la deformación al principio de la sístole. Cuando vemos que el corazón se contrae, se deforma. Esa deformación que tiene hace que se altere las dimensiones de los cuadraditos del tagging. Así que en lo que es tagging cuadrangular, sirve para lo que es evaluar trastornos de motilidad muy finos, como una miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, que uno puede a simple vista creer que tienen una motilidad normal, un segmento que se mueve bien, cuando en realidad uno le hace tagging y vemos alteraciones de la deformidad en sístole, y podemos decir acá hay una alteración, sería como el equivalente al strain en el eco, y el tagging lineal lo que sirve, su utilidad la tiene en lo que es la pericarditis crónica, porque no tengo una imagen acá de esto, pero imagínense que solo se hicieran líneas, líneas así perpendicular, paralelas al eje mayor del ventrículo, líneas así como estoy haciendo con el mouse. La unión, a ver, me voy a poner mi cámara para que me vean, ahí está. Entre el pericardio parietal y el visceral se tiene que cortar las líneas. Si hay una línea en el pericardio parietal y una línea en el pericardio visceral, tiene que haber diferencia en el cizallamiento entre las dos capas, en el desliz entre las dos capas. Si en el tagging lineal vemos que pericardio visceral y parietal están unidos, es que hay adherencias en el pericardio, y eso también orienta que hay pericarditis crónica, porque hay adherencias entre las dos capas. ¿Cuál es el nombre de la secuencia de tagging en el resonador G? Tag, porque varían las denominaciones, sí, todos varían las denominaciones, nadie, esto es la torre de Babel para resonancia, cada uno le quiere poner el nombre que quiere. Para patología pericárdica, tagging lineal, exactamente. Puesto uno, en algunos equipos hasta uno puede angularle cuánto quiere que sean los grados. Si quiero ver en el pericardio del 4 cámaras ese, en la pared lateral, lo puedo poner que sea perpendicular a la pared lateral. En el G se llama tag. Sí, hasta donde me acuerdo, sí, está en la biblioteca. Si no lo tienes, porque no lo tienen, ¿sí? No todos los resonadores tienen todo. Eso para los que no hacen resonancia, sepan que no todos tienen todo. Es un gran problema. A ver, otra pregunta más. Gracias. Bien, de nada. Esto, ahí. Perfusión. Esta es una secuencia que se llama de primer paso, y es el primer paso del contraste dentro de las cavidades. El mismo contraste que vamos a usar tardíamente para el realce tardío,
inicialmente podemos usarlo en una secuencia de perfusión, y lo que podemos ver acá, si la vista de ustedes es rápida, es que inicialmente las cavidades están de color oscuro. Cuando uno inyecta el gadolinio, estas secuencias están adquiridas en diástole, así que también acá fundamental que la línea de base esté bien, y uno, habitualmente son 60 cuadros que toma, y el paciente le llega el contraste por vena, va primero a la aurícula derecha, después al ventrículo derecho, después pasa al pulmón que no lo vemos, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la pared miocárdica. Y uno puede ver la perfusión de la pared miocárdica para objetivar si hay alguna alteración de la perfusión. Por ejemplo, cuando hay isquemia, esto se pueden hacer estudios con apremio farmacológico para evaluar si tiene isquemia, como si fuese una cámara gamma. Se puede usar también para tumores, como es el caso de este mismo mixoma que vimos en el T2 STIR, y ver la captación. Se puede usar para trombos, si el trombo no se perfunde, o lo que es obstrucción microvascular después de un infarto, también tiene un área negra, así sin intensidad, porque el contraste no llega, porque tiene alteración de la microcirculación. Así que, y también se puede usar en la miocardiopatía hipertrófica, porque las alteraciones de la perfusión pueden predecir eventos arrítmicos, y es como la previa de tener después fibrosis en el realce tardío. Así que bueno, siempre perfusión hay que coordinarse muy bien, porque el paciente se le tiene que pedir que haga apnea, como la secuencia dura 1 minuto, y el paciente no puede estar 1 minuto sin respirar, y primero se adquiere, y en la mitad de la adquisición se inyecta el contraste, y el paciente con los ruidos del resonador puede que no escuche, entonces a veces uno tiene que dejar un técnico, un médico que le toque el hombro, y eso quiere decir hacer apnea, y poder ver, si no vamos a ver una imagen que se está moviendo todo el tiempo así, porque el paciente está respirando en ese minuto un montón de veces, ¿sí? Y una secuencia más reciente es el T1 mapping, que a diferencia de este T1, que lo que vemos es la intensidad de señal, acá directamente podemos medir el tiempo de relajación longitudinal, el tiempo donde los protones, luego de ser estimulados por la señal, y deja de ser estimulado el protón, vuelve a su tiempo de energéticamente más estable, que es siguiendo el campo magnético del resonador. Medir ese T1 da una idea de cómo es la composición del tejido donde está ese protón. Si ese tejido es muscular del miocardio, hay muy poca dispersión en el miocardio de los pacientes normales, sean hombres, mujeres, jóvenes o viejos. Es un valor del orden de 950 milisegundos, más o menos 50. Ese tiempo va a depender del resonador, de la marca, del modelo del resonador y del Tesla que tenga, así que hay que hacer tablas de valores normales para cada equipo, y lo que va a marcar es si hay aumento del espacio extracelular, si hay alteraciones que alteren las características de ese músculo, tanto para más como fibrosis o edema, que va a haber más contenido de agua, entonces ese protón no va a estar en un tejido donde hay poco espacio extracelular. Normalmente el músculo cardíaco, 75% son miocitos, o sea, células musculares, y 25% es espacio extracelular. Si hay edema, va a haber más espacio extracelular y se va a alterar ese 25%. Entonces, según se inyecte o no contraste, eso lo vamos a ver después, el T1 mapping puede marcar alteraciones muy sutiles que no se ven por el realce tardío, por ejemplo, porque va a haber fibrosis difusa y el realce tardío solo va a haber fibrosis focal. Así que fíjense que es el mismo 4 cámaras, pero tenemos muchos lentes con los que mirar cada fenómeno, cada proceso fisiopatológico que queramos ver.
el genio de esto es que, sabiendo lo que pide la orden y la duda del médico, uno tiene que utilizar estos lentes como para determinar, bueno, esto respondo a tu pregunta, esto es pericarditis, esto es grasa, esto es edema, esto tiene fibrosis, no, y no solamente a ver si se mueve o no, si es una linda imagen o no. Esa es una de las cosas contras que todavía los cardiólogos recién ahora estamos empezando a salir de pedir una resonancia para decir qué lindo que se ve, y ahora se está pidiendo más evaluar viabilidad, evaluar valvulopatías. Hasta hace poco era como, bueno, esto es una rezo y como no entiendo lo que quiere decir, lo pido, pero la verdad que no sé y yo me arreglo con el eco. Así que bueno, tenemos bastantes cosas en el arsenal de secuencias. Como ahí había dicho, a ver, pero no me acuerdo quién me lo había dicho. Roberto, sí. Como Roberto había dicho, cada secuencia tiene nombres distintos, así le puse en las secuencias de cine, que según las marcas más importantes, Siemens, General Electric y Philips tienen distintos nombres, ahí los tienen, pero todos los llamamos secuencias de cine. Lo que vamos a hacer cuando hagamos los cortes iniciales van a ser ejes largos, que van a ser los de 2, 3 y 4 cámaras. Ejes cortos, inicialmente vamos a hacer un eje corto y después vamos a hacer en múltiples ejes cortos. Y cortes del ventrículo derecho, que son como los equivalentes a veces de los del ventrículo izquierdo, o sea, hay un 2 cámaras del ventrículo izquierdo, hay un 2 cámaras del ventrículo derecho, hay un tracto de salida del ventrículo derecho y hay también un 3 cámaras del ventrículo izquierdo y un 3 cámaras del ventrículo derecho, ¿sí? Ya acá no usamos los planos ortogonales que los técnicos están acostumbrados de sagital, coronal, sino ya son ejes cardíacos, ¿sí? Son los más parecidos que hay a los de la ecocardiografía. Bueno, odio el mouse puntero ahora te odio, ahí está. Cuando empezamos a hacer la resonancia y usamos secuencias localizadoras, como para ver dónde está la alteración de la señal, vemos groseramente si tiene alteraciones en el hígado, si tiene derrame pleural, si tiene cualquier cosa, metástasis, cualquier cosa que veamos grosera, vamos a buscar dentro de esas secuencias localizadoras una axial donde es bastante parecida a lo que vamos a llamar después 4 cámaras. No es que 4 cámaras es axial, sino que se le parece, y vamos a cortar la imagen del ventrículo izquierdo partiéndolo a la mitad, que pase por la punta del ventrículo izquierdo y por la mitad de la válvula mitral, tomando ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo, como vimos, lo reconocemos por su pared más gruesa. Incluso podemos hacer scroll e ir hacia abajo y ver si la punta, si realmente estamos tocando la verdadera punta, y en ese caso angular un poquito, y que seamos paralelos al septum. En esas 3 ventanas, el resonador, vieron que tiene tres ventanas donde uno puede programar la imagen. En una usamos esta, en otra usamos un coronal, el coronal más posterior que tengamos, en el que podamos ver la aurícula izquierda, y hacemos un corte así sagital. No necesariamente tiene que ser el sagital estricto, puede ser un poco oblicuo si la estamos agarrando de un bordecito. Y lo que vamos a cortar va a ser el ventrículo izquierdo de arriba hacia abajo, ¿sí? Y lo que va a salir de eso, bueno, ahí están las nomenclaturas, el ventrículo, la aurícula derecha, el VD y el septum, y está la aurícula izquierda, y lo que saldrá de eso es un cine de 2 cámaras. Ese cine de 2 cámaras va a tener una cara anterior, ahí estás, una cara anterior, una punta, una cara inferior, se va a ver la válvula mitral y la aurícula izquierda. A veces, no siempre, se ve la orejuela de la aurícula izquierda que está por delante de la vena cava superior izquierda, que está queriendo estar ahí. Es un corte bastante del borde de la vena. La orejuela
está siempre por delante, por arriba y por delante de la cara anterior basal del ventrículo izquierdo. Acá podemos ver si tenemos derrame pericárdico, por ejemplo. Vemos las capas del pericardio, ahí las puedo frenar. Este es el miocardio, tiene su epicardio, que es el límite más posterior, el límite más externo del miocardio. Después viene la grasa epicárdica, donde dijimos que van a estar las coronarias. Después de la grasa epicárdica viene el pericardio visceral, que es una monocapa. Después viene el líquido pericárdico, si lo hubiera, acá lo tiene, chiquito. Después viene el pericardio parietal, que es el que está vascularizado, el que se inflama en la pericarditis. Y después tenemos la grasa epicárdica. Ahí se me fue el mouse. ¿Dónde estás, mouse? No te veo. Bueno, no quiere estar mouse. Acá está. Y después viene la grasa epicárdica, ¿sí? Ahí podemos ver las capas del pericardio. Bueno, dos cámaras, ¿sí? Sirve para ver motilidad y es el corte, digamos, más con el que empezamos a hacer el estudio. Algo que tenemos que ver es ese cine que vemos, tenemos una resolución temporal, ¿sí? Esto es algo que podemos modificar en algunos resonadores y lo vamos a adaptar tal vez a la frecuencia cardíaca. Dijimos que el intervalo que llamamos los cardiólogos RR, o sea, el intervalo que hay entre dos latidos, entre dos R's del QRS, lo vamos a partir habitualmente en 30 pedacitos. Si el paciente tiene bradicardia, tiene la frecuencia cardíaca más lenta, tipo 60 por minuto, 50 y pico, tal vez le vamos a poner más fases, partirlo en más pedacitos, cosa de poder ver con más lujo de detalles la motilidad de lo que queremos ver que se está engrosando. Lo que quiero que vean con esto es dos cosas. Mientras más fases le pongamos, más resolución temporal tenemos, ¿sí? Fíjense que si esto yo lo parto en 9 partes, va a tener menos resolución temporal que si lo parto en 18 partes, porque estoy viendo más pedazos. Es como si tuviese un cuaderno y le dibujo un muñeco en el borde del cuaderno. Los que tienen tal vez más de 35, 38, 40 se van a acordar, cuando en la infancia no era internet. Uno hace un dibujito y si el cuaderno tiene 30 hojas, puedo hacer un dibujo más complejo que si tuviese 10 hojas. Entonces, cada hoja es una fase. Entre dos latidos, o sea, entre el principio y el fin del cuaderno, más fases tenemos, más resolución temporal tenemos. La otra variable que tenemos que usar es lo que es las vistas por segmento. ¿Cuántas veces va a haber ese pedacito? Si este caso lo partió en 9 fases, va a haber cada fase la cantidad de líneas negras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces. O sea que el resonador va a ver 7 veces ese noveno del intervalo RR. Si yo lo parto en 30 pedazos, cada 30avo lo voy a ver 7 veces. Al verlo 7 veces, el resonador va a necesitar 15 latidos. Y con 15 latidos, si el paciente está a 60 por minuto, van a ser 15 segundos. ¿Sí? Si yo le obligo al equipo a que lo vea menos veces cada 30avo, en vez de verlo 7 veces, quiero que lo vea 3 veces. Voy a obligarlo a que necesite más latidos para adquirir ese 30avo. Al adquirir más latidos, voy a tener más información y al tener más información, la imagen va a tener más resolución temporal. Esto se los muestro con un ejemplo. Esto es un paciente, es un eje corto, un cine, que tiene 30 fases, pero tiene
tiene, perdón, 10 vistas por segmento, ¿sí? Lo ve 10 veces cada 30avo. Entonces, fíjense que necesita menos latidos y la imagen tiene un poco menos de resolución temporal que esto. Esto tiene 4 vistas por segmento. Tiene los mismos 30 treintavos, pero tiene 4 vistas por segmento. Y uno puede ver con mayor definición la motilidad de cada segmento. Es como conocer a una persona. Si uno, estas analogías como copyright mías, las pueden difundir, pero digan, gracias Alonso, conocer a una persona. Si uno la ve una vez por semana, probablemente no la conozca y necesite un año para conocerla. Pero si uno se tiene que fumar a esa persona de lunes a viernes, es muy probable que con una semana, 2 semanas, 3 semanas ya sabe qué come, qué no le gusta, qué le gusta, cómo duerme, si ronca, si no ronca. Así que vistas por segmento básicamente es como cómo conoce el intervalo RR el resonador, si necesita mucho tiempo o poco tiempo. ¿Para qué sirve saber esto? Porque los pacientes que tienen EPOC, así enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que van a aguantar poco, o los viejitos, van a aguantar poco tiempo, uno habitualmente les tiene que poner más vistas por segmento para que requiera menos latidos y la apnea sea menor, ¿sí? Habitualmente las fases depende del resonador, pero en general no incrementan mucho el tiempo de apnea, pero depende del resonador. Pero las vistas por segmento sí. Entonces, porque le obligo, ¿cuántos latidos necesito para hacer esa imagen, para hacer ese corte? Habitualmente entre 15 y 25 latidos es lo que se usa. Si el paciente puede aguantar más, le pone menos vistas por segmento para que se parezca más a esta imagen de la derecha y tenga mucha más resolución, ¿sí? Algunos resonadores, el Philips por ejemplo, eso no se puede modificar y viene por default lo que Philips le parece que tiene que tener. Uno solo le puede modificar las fases, no las vistas por segmento. El General Electric puede modificar todo. Vistas por segmento, fases, es bastante más amigable. En el caso este que les muestro, fíjense que siempre va a ser más resolución temporal, mientras menos vistas por segmento, acá hay 1, 2, 3 rayitas grises, y acá ya dijimos 7 rayitas negras. O sea, menos vistas por segmento, más resolución temporal. Más fases, más resolución temporal. Siempre jueguen con esas dos cosas a la hora de hacer el estudio, porque puede ser que el aplicacionista, cuando seteó el equipo y probaron un paciente para dejar la secuencia grabada en la librería, ese paciente estaba a 60 por minuto y todo el estudio se hizo a 60, y cuando uno después tenga que probarlo con un paciente de 82 años y cuando ponga la secuencia va a decir, ¿cómo 25 segundos? No, pero el paciente no va a aguantar 25 segundos de apnea. Entonces uno va a tener que cambiarle las vistas por segmento para hacerle una apnea más acorde a ese paciente, ¿sí? Bien, habiendo dicho esto, teniendo ese 2 cámaras, buscamos nuevamente ese corte axial del localizador, que es axial estricto hasta ahora, lo partimos a la mitad, perpendicular al eje mayor del VI, siempre buscamos los cortes en diástole. ¿Por qué en diástole? Porque el corazón está más grande y lo que configuremos el plano de corte en diástole es en el mayor diámetro posible del corazón. Si lo hacemos en sístole y está más chiquito, cuando querramos cortar en una parte, puede ser que en diástole hubieses tenido un tamaño mayor y la morfología del corazón o la rotación que tiene el corazón no hace que sea totalmente redondo, por ejemplo, este eje corto. 2. COVID. Bueno, de lo que sale eso es un eje corto, medio ventricular, en el que vemos la cara anterior, donde está, acá. La cara anterior, según el nivel donde sea, van a haber 6 o 4 segmentos, eso lo vamos a ver más adelante. Esta es la cara anterior, la cara lateral es toda esta, con lo cual esto es la cara anterolateral.
esta es la cara inferior, acá abajo está el diafragma, fíjense que está quieto porque el paciente está en apnea. Si esto es lo inferior, esto es lo inferolateral. Si esto es lo septal, porque es el septum, esto es lo inferoseptal, y esto volvemos a lo anteroseptal. O sea que este corto medio ventricular va a tener 6 segmentos, que es el anterior, anterolateral, inferolateral, inferior, inferoseptal y anteroseptal. Las estructuras que vemos adentro son los músculos papilares. Hay un músculo papilar anterolateral y un posteromedial. Y al costado, a la derecha, este es el tórax. Vemos el ventrículo derecho, que tiene una estructura particular que se llama la banda moderadora, que es una trabécula de tamaño bastante más gruesa que las otras. Vemos trabéculas chiquitas sobre el borde, y eso es habitual de ver. Ahí perdí de vuelta el mouse, acá está. Bueno, y vemos la ventaja de tener ejes cortos, es que podemos ver la motilidad de todos los segmentos coronarios. Todas las coronarias irrigan el músculo y podemos ver simultáneamente las alteraciones de la motilidad de los 3 territorios en un eje corto. Habiendo hecho este eje corto, siempre basándonos cada vez más en los cines que adquirimos, siempre digo que en el piedra, papel o tijera de la programación, cine mata localizador. Entonces, si ustedes tienen cines, cada vez van a usar más cines para programar y menos los localizadores, porque estos localizadores no sabemos si se adquirieron en sístole, en diástole, y acá sabemos que tenemos que adquirir en fin de diástole cuando el corazón está más grande, lo podemos correr con la barra espaciadora hasta el inicio del ciclo, que es cuando empieza el QRS y eso es el fin de diástole. Y hacemos un corte que pase por la mitad del ventrículo izquierdo, que toque la punta, toque la válvula mitral, pase por la aurícula izquierda y que pase por si este es el ventrículo derecho, esta punta del ventrículo derecho, cortando ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Por qué usamos esto y por qué no hacemos un corte así? Y básicamente no así, uno podría hacer un corte así tipo axial, estricto, que sea una cosa parecida a esta, porque así tenemos el mayor ventrículo derecho desplegado. Si este es el mayor ventrículo izquierdo, que pasa por la mitad de ese redondel del ventrículo, el mayor ventrículo derecho es este porque acá hay una punta. Si hiciera el corte así, voy a tener un ventrículo derecho más chico y no va a representar todo el despliegue del ventrículo derecho. Y si lo hiciera por debajo, donde estamos, acá, y si lo hiciera por debajo, probablemente voy a tener otra vez un ventrículo chico y va a tener el hígado ahí enseguida. Así que el corte lo hacemos tocando la punta esta. Y una condición que hay que tener es que no toque la aorta. Buscamos un localizador coronal, donde veamos la aorta salir y tratar de que no toque la aorta. A veces, ¿cómo resolvemos? A veces la aorta la vamos a tener que tocar igual porque el paciente es hipertenso y tiene una aorta un poco dilatada y los senos de Valsalva, que son los que están acá, ni bien sale la aorta, están un poco más dilatados y el corte siempre tiene aorta. A veces podemos hacer el corte más fino, en vez de 8 milímetros, en vez de 10 milímetros hacerlo de 8 o de 7 milímetros. Podemos hacer 2 cortes, uno el que nos parece que no va a ir y otro el que nos parece que sí, y tirar 2 cortes a ver cuál de los 2 es. O bajar todo este paquete lo más posible, angularlo como para que toque la punta, que sería lo mismo que bajar todo este paquete un poquito, ¿sí? Hay cosas como para que no salga la otra. Lo que salga de eso va a ser un 4 cámaras. Tal vez el corte más marketinero de resonancia. La ventaja de no tener la aorta es porque si tenemos la aorta que sale de acá en ese corte, a la hora de medir la aurícula izquierda va a estar la aorta interpuesta y no vamos a poder, tenemos que hacer de cuenta que no está, es desprolijo tener la aorta cuando medimos la aurícula izquierda. Fíjense que cuando se contrae el ventrículo, la cara más basal baja y al descender se mete la raíz aórtica en el plano de corte
y eso hace que se meta en la medición de la aurícula izquierda y no lo podemos medir. Bueno, en fin, eso. Acá también podemos ver la cara, las capas del pericardio, lo que habíamos dicho, el pericardio visceral, la grasa, el líquido pericárdico, el parietal y la grasa extracardíaca. Miren acá, ahí lo puedo utilizar, ahí. Acá tenemos las coronarias, que están inmersas en la grasa epicárdica. Esta es la coronaria derecha y esta es la circunfleja. Y teniendo los dos cines más importantes, que son el cine de 2 cámaras y el cine de 4 cámaras, pasamos a hacer la secuencia, tal vez la imagen más importante de todas, que es el multieje corto, porque esto nos va a permitir medir la fracción de eyección, que es el parámetro que usamos para medir la función del corazón, medir los volúmenes, medir la masa y la fracción de eyección. Usamos cortes, como dijimos, en fin de diástole, siempre en fin de diástole, salvo lo que le voy a decir más adelante, y tomamos cortes que pueden ser cada 10 milímetros sin gap, o cada 8 milímetros si el paciente es más chico en superficie corporal, o queremos ver cosas bastante detallistas y lo hacemos cada 8 o cada 7. Y tomamos... Uy, ¿dónde estás? Acá. Tomamos cortes que son paralelos a la válvula mitral, tanto en el 2 cámaras como en el 4 cámaras. ¿Por qué paralelos a la válvula mitral? Porque si yo el corte lo hago ligeramente inclinado, cuando tenga ese eje corto más basal, una parte va a estar en el ventrículo izquierdo y otra parte va a estar en la aurícula izquierda. Y después, a los fines de definir dónde termina uno y dónde empieza el otro, en esa lonja un pedacito es ventrículo y la otra es aurícula, a veces pasa por la imaginación. Entonces, tenemos que tener siempre bien paralelos, cosa de tener un corte en el ventrículo y otro corte que esté por debajo del anillo y que sea ya todo de aurícula. Con eso no es suficiente, tenemos que hacer 2 cortes extra que estén del lado de la aurícula y un corte que esté por afuera. A ver, pregunta, chat. ¿Cuánto es la mínima cantidad de cortes en el multieje corto? La mínima cantidad, uno hace 10 milímetros, que es lo default, por default uno le puede poner 10, si es un corazón normal, y hace la cantidad de cortes. Según el tamaño del corazón, va a tener la cantidad de cortes que tenga. No sé si tú, esa es la pregunta. Si el paciente tiene una superficie corporal chica entre 10 y 8 milímetros, ¿no? Claro, uno habitualmente usa o 10 u 8 milímetros si uno lo que quiere es ser un poco más detallista, 9 milímetros, perdón, con o sin gap. Habitualmente lo que uno hace es sin gap, porque cuando después uno haga realce tardío, va a copiar la programación del cine. Y al copiar la programación del cine, si el cine tenía gap, el realce tardío se va a copiar con gap y vamos a tener una parte sin realce tardío, porque hay un gap. Entonces, siempre yo trato de no usar más gap. O sea, siempre gap es para irse antes y terminar antes, digamos. Flaco, hay que laburar, sin gap. Si lo hacemos con gap, cuando después copiamos la programación para que el cine sea igual que el realce, y hay un gap en el medio, el realce va a tener esta lonja y va a pasar a otra lonja, y si había fibrosis en el medio no la va a ver. Entonces, cuando fibrosis chiquitas va a ser un problema. Así que siempre sin gap. Hacemos 2 cortes más basales que pasen hasta la mitad de la aurícula izquierda y un corte de la punta. ¿Por qué? Porque el hecho que hayamos hecho este corte no implica que esta punta sea la verdadera punta. Puede ser que los hayamos lateralizado un poquito, que no teníamos un buen localizador, que los localizadores estaban muy espaciados y eran de 15 milímetros y no nos dimos cuenta, y cortaba una lonja, otra lonja 15 milímetros más abajo, y
y eso, digamos, puede hacer que la punta no sea real. Entonces, para evitar no perder volumen de la punta, uno pone un corte extra en la punta. Y los cortes más basales es porque el tracto de salida del ventrículo izquierdo no lo vemos ni en el 2 cámaras ni en el 4 cámaras, está más o menos por acá. Entonces tenemos que registrar el volumen del tracto de salida del ventrículo izquierdo dentro del ventrículo izquierdo, o sea que tenemos que meter 2 cortes extra. Así que habitualmente hacemos eso, cortes extra para la punta y cortes extra para la base. Y siempre en fin de diástole. Con lo que vamos a tener son un montón de ejes cortos. Vamos. Ahí está. Y con esto, habitualmente son 12, 14, 15 cortes, depende de lo que usemos. Y vamos a ver estructuras de la aurícula al principio. Siempre todas estructuras que no vean. A mí al principio cuando empecé a hacer esto, no entendía, ¿y esto qué es? ¿Y esto pedazo qué es? ¿Es ventrículo? Esto. Siempre tienen que seguir esa estructura a dónde va. Y si siguen a dónde va, van a saber qué es. Si ven a dónde va esto, va para acá, ah, listo, es aorta. Y es aorta descendente. Y ya está. Así suele ser. Vemos estructuras que son basales en diástole y auriculares en sístole. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de cuantificar la función, el volumen. Ya estructuras que son, acá también lo mismo, basal en diástole y en sístole vemos que la pared es más fina porque estamos con la aurícula izquierda. Y ya estructuras que son todas ventriculares en diástole y en sístole. Y como dije, podemos ver todos los territorios coronarios en una sola imagen. Podemos ver alteraciones de la motilidad de lo que es la descendente anterior, que es la que irriga toda esta cara anterior y anterolateral, la descendente posterior de la coronaria derecha, de la circunfleja, toda esta cara inferior, la circunfleja, lo lateral. Podemos ver simultáneamente todo, que con un eje largo tal vez nos comemos una coronaria, ¿sí? Y no podemos ver todo. Bien. Acá, por ejemplo, nos va a servir también para ver la extensión de una miocardiopatía. Esta es una miocardiopatía hipertrófica, en la que podemos ver que ya en lo basal está un poco más hipertrófico, pero ya en lo medio ventricular vemos que la pared es más gruesa, y se trata, ya podemos ver su extensión y la distribución de esa miocardiopatía hipertrófica, y vemos que la punta recupera su espesor habitual. Podemos ver trastornos de la motilidad, como dijimos. Este es en el caso de un infarto. Fíjense que esta parte no se mueve nada y el resto se está moviendo. Y podemos ver si hay hiperquinesia compensadora. Esto se los puse más lento como para que se vea bien, pero habitualmente esto uno lo ve más a 30 fases por segundo, y se ve así más fluido. No me gusta usar tanto diminutivo. Y bueno, vemos esta parte se mueve bien, esta parte se mueve mal, no está engrosando nada. Fíjense, ponen el mouse y se fijan cómo está. ¿Sí? Puede llegar el trastorno de motilidad a ser disquinesia, y lo que podemos ver en la punta es que está ocupada por un material que lo ve el cine, que es un trombo. ¿Sí? Este es un infarto anteroseptal que llega hasta la punta y está ocupado por un trombo apical. ¿Sí? Podemos ver el trombo en el eje corto de los cortes apicales. No siempre se ve el trombo. El trombo agudo fresco puede no verse, porque tiene bastante agua en su mezcla, porque termina siendo sangre recién coagulada, y como tiene agua, el T2-estir lo va a ver blanco como la sangre. El cine, acuérdense que es un T2-estir modificado. Así que como cuando el trombo pierde contenido acuoso y se va haciendo más crónico y cambia el contenido de hierro, ahí sí se puede ver como algo más hipointenso, como es este caso. O puede ser un infarto, puse infartos porque es lo que más vemos, un infarto inferior, que este es bastante crónico porque fíjense la pared que está adelgazada. Acá también, ¿sí?
Pero en fin, múltiples ejes cortos sirven para evaluar la motilidad y el espesor parietal. De acá medimos los espesores parietales de las miocardiopatías hipertróficas y vemos el engrosamiento y los trastornos de motilidad, los vemos de esto. Así que es fundamental, toda secuencia de resonancia tendría que tener esto. Dentro de los cortes basales, tenemos uno que tiene una forma particular, que yo lo llamo el jarroncito, que tiene una parte muscular, y después acá vemos una B corta, depende de cómo está angulado, si esto está angulado con el tórax arriba o con el tórax al costado. Esa B corta es la válvula aórtica, y es una imagen que lo podemos ver acá, cuando se contrae, lo podemos ver acá, pared gruesa y después la pared fina de la válvula aórtica. Esa imagen la tenemos que rastrear porque va a ser la que nos señale cómo hacer el tercer eje largo que nos queda, que es el de 3 cámaras. Buscamos un cine de 2, un cine de 4, buscamos esa imagen tratando de que pase por la mitad de la válvula aórtica en el cine, y tenemos el eje largo de 3 cámaras, que es el más parecido al eje largo paraesternal de la ecocardiografía. ¿Sí? Las 3 cámaras, ¿cuáles son? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la aorta, viendo bien la raíz aórtica y si vemos la porción sinusal de la aorta también acá. Acá está, ahí vemos la porción sinusal de la aorta y la válvula aórtica. Esto es el tracto de salida del ventrículo derecho, porque tiene al lado la válvula aórtica y al lado está la pulmonar, así que eso es tracto de salida del ventrículo derecho. Y podemos verlo o no, músculos papilares que se inserten en las válvulas, ¿sí? ¿Para qué nos sirve ver esto? Bueno, nos sirve para ver las miocardiopatías hipertróficas. Digo miocardiopatía hipertrófica porque es un pedido que es bastante frecuente que se pida resonancia, y uno hace a veces múltiples cortes de 3 cámaras para ver la miocardiopatía, la obstrucción que pueda generar, puede medir el largo de la válvula, ver si hay algún mecanismo de insuficiencia mitral. En este caso podemos ver que tiene mucha hipertrofia en el tracto de salida, pero no tiene ninguna aceleración que se vea en el tracto de salida. En esta otra miocardiopatía hipertrófica vemos un artefacto que se ve negro en sístole. Ese artefacto se llama vacío de flujo, y lo que nos da la idea es de que ahí hay alta velocidad. No podemos saber qué velocidad es, pero sabemos que hay alguna turbulencia que hace que se acelere la velocidad, y los protones estimulados en ese plano van tan rápido que ya no están en ese plano cuando está adquiriendo la imagen. Así que hay un vacío de señal y se ve de color negro. Junto con el movimiento que tenemos de la valva anterior, esa aceleración que hay, que es algo bastante característico de esta patología para los técnicos, podemos ver que se lleva puesta esa aceleración, la valva anterior, también por características propias de la valva y del aparato subvalvular, y genera ese movimiento anterior sistólico, que en un plano de corte puede que no vea insuficiencia mitral, pero en otros casos puede que sí, y que tengamos el mismo aceleración en el tracto de salida, pero con la apertura de la valva anterior y un jet tremendo de insuficiencia mitral. No podemos caracterizar, nota para llevarse a casa, no podemos categorizar la severidad de una valvulopatía por la secuencia de cine. Hay secuencias que son específicas para categorizar eso, que son las secuencias de contraste de fase, que es la singular, la secuencia de contraste de fase. Así que por más que esa insuficiencia mitral parezca severa, no podemos decir que es severa, ¿sí? Si no hicimos la secuencia de contraste de fase, pondremos en el informe insuficiencia mitral significativa no categorizada por este método. Para eso está el ecocardiograma que la categoriza.
si nos avivamos y le hicimos la categorización, eso vamos a ver cuando veamos QFlow, el contraste de fase, vamos a ver cómo se hace. Bueno, pasamos a las dos últimas. La secuencia de T1 es una secuencia estática, la podemos adquirir tanto en sístole como en diástole. Siempre conviene que se adquiera en diástole porque el corazón está más quieto y poder no tener artefactos por movimiento. Les había dicho al principio que servía para ver el pericardio y la grasa. Acá, por ejemplo, tienen un pericardio normal, separado entre la grasita epicárdica y la grasa extracardíaca. Lo mismo acá, entre 3 cámaras. Lo mismo acá. Podemos ver el repliegue del pericardio, cuando el pericardio parietal se transforma después en visceral y hace pliegues. Uno de esos pliegues es el seno transverso, que está acá atrás, por detrás de la aorta. Así que bueno, esta secuencia T1, la sangre se ve de color negro, la grasa se ve de color blanco y los líquidos se ven de color negro, ¿sí? Y el músculo este tono particular de gris. Acá podemos ver coronaria, poco o líquido o inflamación pericárdica, pero este espesor es más que el espesor que tiene que tener. Esto es o pericardio visceral con derrame y pericardio parietal inflamado, o pericardio visceral y pericardio parietal inflamado sin derrame. No podemos diferenciar si este derrame está presente o no, o son solo las capas del pericardio, porque lo que estamos viendo entre las dos grasas son las tres estructuras: visceral, parietal y espacio pericárdico en el medio. Mientras el líquido sea más proteico, más isointenso se va a ver, como el músculo, y si el líquido es más ceroso, se va a ver más negro. Eso es algo también que nos puede servir cuando hay un derrame pericárdico, un derrame pleural. Las características si es un trasudado o exudado en base a esa intensidad. Pregunta. Chat. Perdón, ¿le podés mostrar de vuelta las capas? Perdón. Sí, sí, no hay que pedir perdón. ¿Estás pagando un curso? ¿Qué perdón? Chat. Ja, ja, ja. Bueno, espera. Vamos para atrás. Ahí. Las capas las podemos ver. En los cines se ven mejor las capas que acá. Justo, bueno, acá no podemos discernir las capas porque como está inflamado no sabemos si esto es visceral y parietal sin derrame o es visceral, derrame y parietal. Vamos a un cine. En el cine de 2 cámaras me acuerdo que había las capas. Vamos rápido, ¿dónde estabas 2? Acá estás, ahí. Las capas del pericardio son epicardio, que es la parte más externa del músculo. Nada, digamos, es donde uno marcaría donde termina la masa del ventrículo. Después viene la grasa epicárdica, después viene el pericardio visceral, que es una monocapa. Cuando hay grasa interpuesta con líquido, la resonancia produce un artefacto que se llama chemical shift, cambio químico. Cuando hay protones de grasa en contacto con protones de líquido, de agua o de sangre. Y hace las veces de que una interfase, ¿dónde está mouse? Que no te puedo ver. Acá. Hace las veces de una interfase como si fuese una cápsula. Eso es algo de un artefacto químico que a veces nos beneficia, porque cuando hay, por ejemplo, lipomas, vamos a tener ese artefacto porque es un lipoma que protruye dentro del ventrículo y el lipoma va a tener por fuera de su última capa de adiposito un artefacto de... vamos a poner esto, se van todos a cagar, ahí está. Un artefacto de ese chemical shift.
Así que podemos ver, ¿qué lidiar con este mouse? Maldito GIF, ahí. Podemos ver esa interfase como una cosa gruesa, pero en realidad es el pericardio visceral, que es una monocapa de serosa. Después viene el espacio pericárdico, que se va a ver más intenso en el cine, más intenso que la grasa incluso. El líquido pericárdico es bien blanco, acuérdense que esto es un T2 estir, así que el T2 estir se ve blanco, y después viene el pericardio parietal. Y después del parietal, que esto sí ya es capa vascularizada, después viene la grasa epicárdica, la grasa epicárdica, perdón, extracardíaca. ¿Sí? Así que si estamos bien, esa resolví. Bien, esto lo vimos, esto lo vimos, este lo vimos, este lo vimos, este no lo vimos. Acá podemos ver el pericardio inflamado, y esta secuencia al lado es un realce tardío. Este realce tardío lo que no sirve ahora como para que lo aprendamos, pero que nos va a marcar que hay líquido que se va a ver negro, así como el cine es derivado del T2, le hago spoiler, el realce tardío es derivado del T1, así que los líquidos se van a ver negro. Entonces, si yo hago este mismo corte con realce tardío, vemos que esto que vemos líquido negro marca que esto era líquido, no era solo paredes gruesas. Lo que marca el realce es que también tenemos paredes gruesas, hay grasa epicárdica y pericardio relativamente grueso, más posterior grueso que anterior, de inflamado, porque esto es realce tardío sobre la derecha. Así que lo que está viendo esto es pericardio visceral, derrame y parietal, ¿sí? Con mínimo derrame y más grueso el pericardio porque está más inflamado en el realce. Acá use la misma patología con dos lentes distintos, uno para ver inflamación y otro para ver espesor de toda la estructura del paquete pericárdico. Lo que vemos acá es un T1, lo mismo, músculo gris, sangre negra, líquido pericárdico, ¿sí? Líquido pericárdico que envuelve a la cara anterior y la cara lateral del ventrículo izquierdo, que también tiene derrame pleural. Esto es un T2 estir, lo vamos a ver ahora, donde el líquido se va a ver blanco. Y este es un cine, donde lo que está mostrando es la compresión del líquido pericárdico sobre la aurícula derecha. Y está produciendo lo que los cardiólogos llamamos taponamiento cardíaco, que la presión del líquido es tan grande que empieza a colapsar la aurícula derecha y da ese abombamiento hacia adentro cuando la presión intrapericárdica es mayor que la de la aurícula derecha. Lo que nos importa saber acá es que es un líquido que es bastante isointenso, con lo cual estamos viendo que es bastante proteico. Junto con el T2 estir vamos a ver que tiene alguna heterogeneidad, o sea que hay partes que son un poco más isointensas y partes que no. Lo mismo acá, este gris no es el mismo que este gris. Así que bueno, esto es de un tumor. Este T1 marca que esta estructura que vemos en el tabique interauricular, podemos hacer, ¿se acuerdan que les dije que teníamos una característica, una secuencia que se le agregaba al T1 o al T2, que era la supresión de la grasa, que se llamaba SPIRE en el T1? A este aumento del espesor del tabique interauricular se le aplica esa secuencia y se ve que desaparece. Entonces, al desaparecer una imagen que tenía, cuya secuencia tiene la característica de que anula la intensidad de la grasa, podemos definir que esta estructura es de tejido adiposo. Y en esta localización está la hipertrofia lipomatosa del septum interauricular, que es una entidad que se asocia a fibrilación auricular, se ve más en obesos, más en mujeres que en hombres. Bueno, es una entidad, no viene el caso, pero que podemos
diagnosticarla fácilmente haciendo un T1 y después aplicándole la saturación grasa a ese mismo plano de T1. Si anula, es que era hiperplasia lipomatosa. ALO en esa secuencia es FATSAT, exactamente, es FATSAT o SPIRE o STIR la que sature la grasa. Fíjense, cuando ven la imagen, si ustedes dicen, ¿esto qué secuencia es? Porque para T1 esto es bastante brillosito. Se fijan la grasa que está más anulada que la grasa del T1. Esa grasa más anulada va a también depender de la bobina, del gradiente del resonador, hay estructuras que están en movimiento, entonces no siempre la anulación es perfecta y lo anulo. Por ejemplo, acá sí lo puedo anular bien y acá no tanto, pero ustedes siempre guíense por la grasa del subcutáneo. Si se anula es porque la secuencia funciona bien y está anulando algo. Así que podemos ver acá cómo se anula esa estructura. Esta es un stack de cines, de T1, perdón, de T1 de un tumor, que es este tumor. Es un tumor, esto es 3 cámaras del ventrículo derecho. Esta es la cava superior, la aurícula derecha, la tricúspide, el ventrículo derecho, un tumor que quiere ahí salir y asomarse la pulmonar. Este paciente consultó por síncope, tenía 20 años, porque esto obstruyó y después no le llegó sangre al ventrículo izquierdo y se sincopó, síncope y falta de aire. Ahí estaría la válvula pulmonar, si se pudiese ver, si pudieran extirpar este tumor. Y acá lo que se hizo fue un montón de T1s axiales. Cuando hay un tumor siempre hay que hacer un montón de cortes para tratar de ver si esto es homogéneo, heterogéneo, porque todos van a esperar de uno, mirándolo así fijo, como ¿de qué está hecho el tumor? Entonces no podemos hacer un T1 solo, tenemos que hacer un montón y ver si es homogéneo, si es heterogéneo, si invade alguna estructura, si invade pericardio, más allá de lo que podemos ver en un cine. Esto era un mixoma de ventrículo derecho, ahí se ve el pedículo del mixoma. T2 STIR, ya con esto vamos redondeando. T2 STIR dijimos que sirve para ver aumento del contenido acuoso. El contenido acuoso, más probablemente que veamos, van a ser derrames, van a ser inflamaciones de miocarditis, inflamaciones de infartos agudos. En este caso, lo que podemos ver es un eje corto. Fíjense que el T2 STIR está anulada la grasa subcutánea, con eso también nos podemos dar cuenta. La sangre es negra, el músculo es gris. Va a tener artefactos adentro con aumento de la intensidad de señal en las zonas donde tenga éstasis de sangre. Donde la sangre esté más estancada, por ejemplo en la punta del ventrículo izquierdo o la punta del ventrículo derecho, el estancamiento a la sangre hace que el T2 STIR esté más intenso, y eso no significa que sea algo patológico, nada más es que es éstasis de la sangre en la punta. Acuérdense que la punta contribuye poco a la fracción de eyección, contribuye más la base y el medio, más la base que el medio ventricular. La punta aporta un 30%, así que hay más estancamiento de sangre ahí. Acá lo que podemos ver no es una secuencia como el T1 donde podemos ver bien espesores, donde vemos el borde neto del T1, que podemos ver el pericardio en su máxima definición. En cardio, no así en cerebro, que los T2 son re lindos, en cardio el T2 STIR es una secuencia bastante grosera. Y cuando digo grosera me refiero a que no está hecha para ver detalles. Está hecha para ver, ¿tiene agua? No tiene agua. ¿Tiene edema? No tiene edema. ¿Tiene derrame? No tiene derrame. No más allá que eso. No voy a medir nada en el T2 STIR, ninguna estructura. No voy a darle bola a lo que sea éstasis o de la luz. A veces es complicado cuando hay edema apical, en un infarto apical, o en una enfermedad que se llama Takotsubo, donde hay edema de la punta. Tratar de diferenciar cuánto es edema
y cuánto es éxtasis metido adentro de la luz, a veces es bastante difícil. Pero bueno, el T2-STIR tiene esta característica. Acá podemos ver en la cara inferolateral que hay un aumento de intensidad en el músculo y lo comprobamos con un T2-STIR de 3 cámaras. Acá está la aurícula izquierda, el ventrículo y la aorta. Fíjense que la aorta tiene que estar ocupada de sangre y sin embargo la vemos como sólida. Porque el T2-STIR no sirve para ver estructuras y un T1 lo podríamos ver todo negrito y un T2-STIR lo vemos así tipo mamarracho. Pero lo que nos sirve acá es decir, che, el músculo está interrumpido por algo blanco. Que coinciden en la localización que lo estamos viendo en el eje corto. Acá podemos ver en estas 4 cámaras, nuevamente, fíjense, grasa subcutánea anulada, salvo en el T2-STIR, todas las secuencias tienen la grasa subcutánea refringente, así hiperintensa. Vemos toda la cara lateral, anterolateral de estas 4 cámaras, con semillas de hiperintensidades, esto es por edema, que es lo que ve el T2-STIR. Cuando vemos los múltiples ejes cortos, pero de T2-STIR, vemos también que el edema viene desde el lado externo, desde el lado subepicárdico, no desde el lado subendocárdico, viene desde afuera. Y esa es una característica de la miocarditis, que tiene una distribución subepicárdica. Todo lo que venga de afuera es subepicárdica, lo que está en el medio es intramiocárdica y lo que venga de adentro es subendocárdico. La miocarditis tiene esta distribución subepicárdica del edema y de la inflamación que tenga después. Fíjense que está más del lado de afuera. Acá también, respeta el subendocardio. Y no solo para miocarditis sirve esto, sino también para tumor. Esta es la imagen que le mostré, que parece un feto que se mueve ahí adentro, que está queriendo nacer. La cosa es que este feto nace hacia la aorta y es una catástrofe. Y bueno, como vemos que se implanta en el septum interauricular y es hiperintenso en el T2-STIR, lo más probable es que se trate alto BEPI. Sí, sí, tal cual. Lo más probable es que se implante, que se refiera a un mixoma, ¿sí? Que tiene esa característica. Si a mixoma, hacemos T1, T2-STIR. Si esto fuese un lipoma, bueno, hay que hacer T1 con supresión grasa o no. Tumores tenemos que hacer todas las secuencias que tengamos a mano y que tenga el resonador para poder dar con la tecla, ¿no? De la DEMAS es la valoración cuantitativa con DS que es DS, desvío estándar. No abreviemos. Clara, ¿qué es DS? O solo subjetiva. En una época lo hacía desvío estándar, bien. En una época hacía cuantitativa, pero no es lo mismo, los equipos que tenemos no es lo mismo que lo que se dice en la literatura, que si duplica la intensidad de señal con respecto a un músculo remoto, por ejemplo un intercostal, un pectoral, cuando duplica la intensidad de eso lo llamamos edema. Lo que hemos visto es que cuando hacemos eso todos los pacientes tienen edema. Siempre, casi siempre, hay más intensidad con respecto a este músculo, por ejemplo, o a este músculo que está acá. Así que lo que buscamos es más el edema localizado. El edema difuso tiene que ser bastante bien blanco y todo difuso, y ahí sí tener muchos desvíos estándar con respecto al basal. Pero en general cuando hacemos un T2-STIR es para ver algo localizado en un lugar. Cualitativo, tal cual. Acá lo que vemos es otro T2-STIR, fíjense, esto es de un Philips. El Philips hasta ahora es el resonador que más anulación tiene de lo que es la anulación del STIR, del T2-STIR. Fíjense que esta es el subcutáneo, está anulado y se ve la piel nomás. Acá lo mismo, la piel. Entonces eso nos dice, esto es STIR, la sangre está negra, el músculo se ve así gris y veo algo blanco, listo, es un T2-STIR. Esto es la pauta que es T2-STIR. Buscamos la grasa anulada.
Fíjense que este es el éxtasis que le decía. Si tuviese acá la pared más fina, es difícil decir que tengo un edema apical, así que es difícil. Lo que podemos ver acá es que hay derrame lo vemos como blanco. Acá vemos el ventrículo derecho. Como es un STIR, la grasa epicárdica está anulada, que es esta, y por fuera de la grasa epicárdica viene el pericardio visceral y después viene el derrame. O sea que lo que estoy viendo acá es derrame, grasa epicárdica y pared del ventrículo derecho. Lo mismo acá, todo esto es grasa epicárdica anulada, ahí está la coronaria, es ahí que estoy tapando con la luz, ahí no la tapo más. Líquido pericárdico, como el paciente está acostado, va hacia atrás, hacia lo posterior. Y los islotes que vemos acá son de grasa anulada porque está anulada porque es un T2 STIR. ¿Sí? Entonces, este paciente lo que tenía era una pericarditis constrictiva con derrame. ¿Sí? El pericardio está grueso y que no lo vemos en esta secuencia porque esto es solo para ver derrame. Y tenía derrame. ¿Sí? Y bueno, y listo. Así que, preguntas. Pueden ahí escribir o desmutearse. Con esto tenemos ya un pantallazo de lo que es T1, T2 STIR, cines, y medimos en cine los volúmenes, los espesores. T1 es para ver grasa, pericardio. T2 STIR es para ver agua, no pretendiendo que sirva para mucho más. Excelente, bueno, muy bien, gracias. Así que bueno. ¿Aló, me escuchan ahí? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pregunte. Sí, pregunten. Ahora no escucho nada. Perdón, ahí, ¿me escuchás, Aló? Ahora te escucho, ahora sí. Perdón, yo quería preguntar de la parte de seguridad, nada que ver, digamos, lo del principio de la clase. Sí, Si yo tengo un paciente que tiene un stent reciente o una prótesis endovascular, si tengo que esperar un tiempo prudencial o una prótesis valvular, si tengo que esperar un tiempo o se puede resonar enseguida. bien, excelente pregunta. Hay una página que recomiendo que todos vean, que se llama MRI Safety, MRI Safety con Y, en la cual todos los dispositivos tienen su categorización de qué tan aptos son para someterse a un campo magnético, sea de 1,5 o de 3 Tesla. En general, lo que tenemos que saber los cardiólogos es que todos los stents se pueden resonar, inmediatamente se hace la angioplastia. No es como antes que había que esperar inicialmente un mes, después 2 semanas. Hay estudios de stent que se hace la angioplastia y baja a la resonancia y se hace la resonancia del infarto. Así que no hay ningún problema. Con respecto a las prótesis, salvo las prótesis Star Edwards, que son las de jaula bola, que son bastante viejas, donde sí el componente metálico es así ferromagnético, no metálico, sino ferromagnético, es bastante intenso. Todas las prótesis se pueden resonar. Probablemente ya tendrán 90 años, 80 y pico de años los pacientes que tengan jaula bola y sean muy poquitos los que quieran someterse a una resonancia, ¿no? Los otros ya deben estar todos muertos. Así que stents, prótesis endovasculares de aorta, por ejemplo, una coartación de aorta, y TAVIs, los TAVIs para la válvula aórtica se pueden resonar.
la página actualmente asiduamente se actualiza y uno puede poner, si sabe bien la prótesis que se le implantó al paciente, puede buscar qué grado de tiempo puede estar en el resonador. No es lo mismo que esté en un tiempo en 1,5 minutos, en un resonador 1,5 Tesla versus 3 Tesla. Depende de la cantidad de minutos de la misma secuencia, cuánto SAR se le expone, cuánto así el SAR de la absorción tisular. Así que los stent implantados recientemente, inmediatamente, como te dije recién, stent que se pone, stent que puede someterse, ni bien sale de hemodinamia, puede ir a resonancia. No hay que esperar un tiempo prudencial. No pasa nada porque todos los stents ya se contempla que son aptos para someterse a un campo magnético. Pueden tener artefactos. Lo que se habla de seguridad del paciente, si es apto o no apto, es como digo, seguridad. Prótesis recién implantadas también, sí. Sí, igual recién implantadas, una cosa es una stent y otra cosa es una prótesis, ¿no? Pero, no en el postoperatorio inmediato, pero ponerle salga de la internación en unidad coronaria, se puede resonar. De hecho, dan muy poco artefacto a las prótesis. Eso es lo que quería decirles. Tanto las prótesis como los stents, como los TAVIs, lo que importa acá es la seguridad y no la calidad del estudio. Entonces, el estudio se puede hacer igual, pero puede ser que tenga algún artefacto generado por la aleación que se usó. Una válvula bidisco también. Prótesis, salvo las TAR Edwards. Todas las que vienen para acá, todas se pueden resonar. En la próxima les pongo un cine, a ver si la puedo encontrar ahora, un cine de una prótesis, para que vean cómo se ve y no hay ningún problema de nada. A ver, prótesis. Mientras vayan pensando en alguna pregunta. Prótesis mecánica. El tema también son otras válvulas de derivación ortopédicos. Claro, vamos por partes. Marcapaso no razonable. Bueno, vayamos por partes. Primero voy a compartirles la prótesis. ¿Dónde está esto? A ver acá. Compartir. Esta. Ahí. Esta, por ejemplo, es una prótesis bidisco. Artefacto, nada. El único artefacto son los alambres externales de la cirugía. Pero la prótesis, puedo tranquilamente mirar el septum más basal y si lo quiero medir, lo puedo medir. Y no hay ningún problema en lo que es artefacto, ¿sí? Así que no pasa nada. Marcapasos resonables es todo un tema. Sí, lo mismo que CDIs. Voy a hacerles una clase de seguridad, ¿sí? Hasta el 2017, hasta el 2017, 2016, en todas las puertas de los resonadores hay un cartel que dice marcapasos no. Y eso se basa en que los
hubo reportes de 17 casos en todo el mundo, tampoco fueron muchos. Bueno, esos pacientes se murieron, sí, lo lamento por ellos y sus familias, pero fueron muy pocos casos y no tenían supervisión médica. O sea, en ese momento no se sabe si el paciente dependía del marcapaso, si tenía su ritmo propio, y el paciente fallece dentro del tubo, o sea, sale, se muere, y no sabemos bien qué ritmo tenía en ese momento. Eran resonancias no cardíacas, obviamente, porque esto pasó creo que en la década del 70, no, 70 no, 80, o en los 90. 90 tiene que ser, porque antes no había tanta resonancia. Así que en base a eso la FDA emitió un reporte de no hacer resonancias. En el 2017 hacia acá, a raíz de varios registros en los que por error a veces se introducían pacientes sin preguntarle si tiene marcapaso y no pasaba nada, porque los pacientes tenían su ritmo propio y no dependían del marcapaso, vieron que no tenía muchos efectos adversos, que las complicaciones eran bajas. Entonces se delinearon algoritmos de estudio de cómo setear el marcapaso no resonable, estamos hablando, de cómo setearlo para que pueda ser apto para hacerse una resonancia. Obviamente las empresas que se dedican a implantar marcapasos a esto no les gusta porque ellos venden marcapasos resonables, así que por ellos te van a decir no, y uno tiene que a veces hacer una nota de, en base a raíz de los trabajos, se solicita ponerlo en B00 o en D00, en un modo donde el marcapaso funciona como modo avión del celular para los técnicos, y que esté aislado de los estímulos, y uno introduce al paciente, se fija si tiene algún síntoma. Generalmente los síntomas pasan más por el generador, por la carcasa del generador, que por el cable en sí. Si un paciente que me tocó era un marcapaso del 2005, me parece, era no resonable, que como había hecho una endocarditis del lado izquierdo, se le habían puesto el bolsillo del lado derecho y se hizo una resonancia con el bolsillo del lado derecho y el resonador y la imagen salió espectacular, porque lo que afecta la calidad de la imagen es el generador, no son los cables. Los cables lo afectan muy poco. Lo que afecta es la masa crítica que se imponga al campo. En lo que son válvulas de derivación o prótesis, en general todas las prótesis se pueden, las prótesis así traumatológicas se pueden, lo que llaman prótesis de titanio, que son distintas aleaciones. Las válvulas de derivación depende, hay distintos grados de lo que son condicionales. En la página esta de MRI Safety, la voy a poner acá así todos la ven, mrisafety.com. En esa página hay una parte que dice The List, la lista, y ahí uno puede poner la prótesis que tiene delante, la marca, el modelo, está todo muy detallado, y hay distintos grados, desde condicional, que se puede, no apta, que no se puede, y hay 8 grados o 6 grados de condicionales, donde ahí va a depender bien de qué región se va a explorar, qué tiempo de secuencia se va a usar, si es 1,5 o 3 Tesla, así que eso se puede ver ahí. Pero en general de lo que es cardiología, las prótesis, los stents, las prótesis endovasculares se pueden resonar sin problemas. Y bueno, esto de marcapaso y CDI, como les digo, se puede hacer, hay que ver si el paciente es dependiente o no. Si es no dependiente es mucho más fácil, porque uno puede ponerlo en B00 a 60 por minuto y el paciente está a 90 y se hace el estudio como si nada, con el artefacto que pueda tener. A veces
marcapasos o desfibriladores compatibles tienen mucho más artefacto la carcasa que un marcapaso no compatible puesto del emitor derecho. Me pasó eso en 2 veces. Tampoco es que se pida mucho marcapaso, mucha resonancia cardíaca de pacientes con marcapasos, pero se pide. Se pide, no es una rareza. Así que bueno, si tienen alguna duda más, si no, nos vemos el lunes que viene. Gracias a vos, Lore. No, esto no, estoy pasando todas estas cosas. Jefa, ex jefa, Lau. Bueno, preguntas nada. Muy buena clase, gracias Clarita. Bueno, me quedo acá como en el Titanic, uniéndome último. Así que chau chau a todos. Chao, Alon, gracias. Chau chau. Para mantenerme despierta. Bien. Si tampoco son las 2 de la mañana, Fer, dale, ubicate. Ese comentario es como, no son ni las 7:50 ni las 23:40, son 20. Dale. Es lunes. Hoy no es el mejor día para mí. Bueno, too much information. Todos se van yendo. Así que yo también me voy. Bueno, gente, saludos.